a dar inicio, por favor, a nuestra presentación. Si me pueden confirmar, por favor, si se ve la pantalla. Ahora sí, ¿Se ve? ahora sí, Súper. doctora, sí. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, el día de ayer entonces hemos visto todo lo referente a los interdictos de recobrar posesión, de daño temido y a ver, permítanme, aquí está. De recobrar posesión de daño temido o obra nueva perjudicial. Hemos visto cuál es el procedimiento que se tiene que seguir, cuáles son los presupuestos para poder interponer estos diferentes tipos de interdictos. Asimismo, hemos visto esta figura del desalojo que entra dentro de un proceso monitorio y también sigue un procedimiento según las reglas del procedimiento extraordinario, al igual que los interdictos. Dentro de los procesos voluntarios hemos visto que la mayor característica que los distingue de otro tipo de procesos es que no hay contención, ¿no? Sino es para la razón de ser de este tipo de procesos voluntarios es que se reconozca algún derecho, ¿no? Un derecho del peticionante, que sería la persona interesada, y este reconocimiento surca algún tipo de efecto jurídico. Para aquello, entonces, se siguen las reglas también del Código Procesal Civil a partir del 449 y también se tiene que tener en cuenta cuáles son estos procesos voluntarios que están enunciados en el artículo 450 del Código Procesal Civil. Les decía ayer, hoy día me comprometo a buscar con calmita algún ejemplo de estos procesos voluntarios. Les decía que creo que tengo esta oferta de pago para que ustedes puedan ver, ¿no? No hay una parte demandada. Sin embargo, puede haber oposición de algún tercero interesado. En caso de que haya una oposición, entonces esto ya no es un proceso voluntario, se vuelve un proceso contencioso, ¿no? Entonces la normativa dice que al ser contencioso, buscando la igualdad de las partes procesales, la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la aplicación correcta de la normativa, entonces tendrá que pasar por una autoridad jurisdiccional que tenga que pronunciarse a través de su competencia y jurisdicción sobre el caso en sí, ¿no? Pero uno de los requisitos más importantes, si hay contención, el tercero que se ha opuesto, porque puede alegar que tiene mejor derecho que la parte peticionante, entonces tendrá que formalizar su demanda dentro de los 30 días. En caso de no hacerlo, entonces el proceso voluntario va a seguir su curso hasta la finalización, ¿ya? Uno de los puntos también más importantes, y eso estaba pensando el día de ayer, también les voy a pasar este tema, este punto número 10, ¿no? Que la inscripción, modificación, cancelación de partidas de registros de derechos reales, ¿no? Que es uno de los que más se usa, el punto 10 de 405, ¿no? Entonces, ténganse en cuenta que si bien aquí tenemos una enunciación clara, hay otras señaladas por ley, como dice el punto número 11, cuando ustedes ya estén viendo algún trámite especial, porque no se olviden que ahorita estamos viendo todos los procedimientos especiales que tienen un procedimiento único, un procedimiento especial y diferenciado a otro tipo de procedimientos que podemos encontrar en nuestro Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, por su naturaleza, enmarcan dentro de lo especial, ¿ya? Entonces, si ustedes están viendo algún otro tipo de trámite y dice expresamente que es un proceso, perdón, que es un proceso voluntario, entonces ya saben cuáles son las reglas que ustedes tienen que seguir para la sustanciación de este proceso, ¿ya? Entonces, para cada uno de estos puntos se los he puesto los conceptos que les invito por favor a revisar con calmita, cuáles son los presupuestos tanto del Código Civil como del Código Procesal Civil, en cuanto a la asociación testamentaria, cuándo sucede una sucesión del Estado, cuándo hay una desaparición o presunción de muerte, cuándo hay un fallecimiento presunto, la mensura y deslinde, pago de oferta de pago y consignación, etc. ¿Ya?
Lo más importante y lo que hacíamos hincapié el día de ayer era justamente que ustedes como abogados tienen que conocer exactamente cuál es la naturaleza del, de lo que están solicitando para poder aplicar la norma correctamente. ¿Ya? No se olviden que un abogado tiene que ser lo más detallista posible, no extendernos a 10 páginas, 20 páginas en una demanda, sino también tener esta capacidad de redacción eh, precisa, pero detallada, porque en los detalles vamos a encontrar también soluciones o estrategias legales que tienen que ser aplicadas. Otra recomendación, siempre ir a la norma general, empezando desde nuestra norma base, que sería la Constitución Política del Estado. Luego vamos a ver el Código Civil, luego vamos a ver el Código Procesal Civil. No se olviden que hay norma supletoria en este tipo de procedimientos especiales, que esta norma supletoria nos va a remitir a lo que es, lo que era el Código de Procedimiento Civil. Revisen las disposiciones transitorias de la Ley 439, ¿no? Entonces hay que revisar eso. Y aparte de eso, tenemos que ir reforzando los argumentos que vamos a ir planteando en nuestra demanda con la jurisprudencia y la doctrina, ¿no? Entonces son aspectos que sí o sí tienen que irlos poniendo poniendo en su demanda, consignando en su demanda, para que ésta tenga un fuerte sustento legal, ¿no? Porque hay fundamentos de hecho, pero también tiene que haber fundamentos de derecho y posteriormente hacemos la petición, ¿no? Les decía que en materia civil, si tú te equivocas como abogado en solicitar en la petición lo que corresponda, el juez no te va a ayudar y te va a rechazar si no está dentro de los presupuestos establecidos por ley, ¿no? Entonces eso conlleva a tiempo y dinero para tu cliente. Entonces es necesario que encontremos la fórmula de los pasos a seguir, qué es lo que tenemos que pedir. Y eso les comentaba el día de ayer, que pueden encontrar esta fórmula siempre en la jurisprudencia, ¿no? Familiarícense con terminología adecuada, los tipos de resoluciones, los recursos de apelación, si es en efecto diferido, devolutivo, etcétera. O sea, ya lo procesal puede empezar a ser mucho más amplio de lo que conocemos, pero no se asusten porque para eso está la jurisprudencia, para darnos el paso a paso de cómo se tiene que sustanciar un proceso. Ustedes que están en formación y ya les va a tocar el momento de generar todos estos documentos, apelaciones, recursos, etcétera, entonces ustedes ya tienen que tener claro todos estos puntos. Para eso, em, lean, lean, esa es la recomendación. Lean mucho, familiarícense y con el conocimiento van a ver que va a ser mucho más fácil poder plantear todos estos procedimientos especiales que hemos visto. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un proceso especial también, que es el proceso arbitral. Cuando hablamos de un nacimiento de conflicto, entendemos que por la diversidad que pueden haber de acuerdos, de relaciones entre las personas, pueden surgir las discrepancias entre las personas. Estas discrepancias van a dar pie a los conflictos, ¿no? Entonces hay una actividad diaria donde las personas pueden estar relacionadas entre personas o personas con instituciones, pero entre la interacción, entonces pueden haber estos desacuerdos que van a generar el conflicto, ¿no? Entonces, de manera general, decimos que el conflicto ocurre cuando dos o más valores, perspectivas u opiniones son contradictorias, ¿no? En un sentido amplio, el conflicto es una relación entre dos o más partes, individuos o grupos que tienen o consideran que tienen objetivos incompatibles, ¿no? Entonces, ¿qué prevé la ley para este tipo de conflictos? Entonces, lo separa en dos grandes grupos, los métodos jurisdiccionales que van a estar previstos en una jurisdicción ordinaria, una jurisdicción agroambiental, una jurisdicción indígena originaria para resolver este tipo de conflictos, y los no jurisdiccionales que van a ser los métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? ¿Qué significa? Que vamos a poder resolverlos, los conflictos, a través de centros de conciliación y arbitraje. Cuando hablamos de jurisdiccionales, vamos a hablar netamente de lo que son la conciliación, ¿ya? Ya ustedes han visto en Procesal 1
que para los diferentes procesos, por ejemplo, para el proceso ordinario, la conciliación es obligatoria, ¿no? O como veíamos ayer en los procesos extraordinarios, también tiene que haber un momento donde el juez va a tratar de que las partes puedan conciliar, encontrar una solución que nazca de ellas y que pueda dar fin a algún tipo de conflicto antes de la sustanciación de todo el proceso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos métodos de resolución de conflictos en vía judicial, siempre vamos a ver el tema de la conciliación, ¿no? Entonces, aquí se los pongo. ¿Cuál es el concepto? Es un método alternativo de solución de conflictos basado en la comunicación, negociación, donde las partes asistidas por un conciliador buscan poner fin a su conflicto a través de un acta de conciliación. Doctora, Sí, y- perdón, ahora sí, dígame, por favor. yo creo que es un mecanismo muy alternativo, ¿no? Porque yo he podido participar en muchas conciliaciones. Ujú. Entonces las partes se ponen de acuerdo, ¿no? Y el abogado hace el acta, ¿no? Tampoco impone, ¿no ves? Entonces, y ahí se ponen los plazos, si es de dinero, los montos, y si es de Exacto. bienes, se ponen de acuerdo en tema de los bienes, y si es de asistencia, Exacto. si es de asistencia familiar de la misma forma. Yo creo que esto puede evitar, ¿no? Lo que es ir a, a los procesos ordinarios, ¿no? Porque ahí se gasta más dinero, pero es una alternativa que sí puede. Y lo importante de esto es que se hace una acta y esa acta se homologa y es cosa juzgada también, ¿no, doctora? Correcto, correcto. Esos son los beneficios más grandes que vamos a encontrar en tema de conciliación. Hay un Ahora, protocolo. Sí, sobre eso mismo, sobre la conciliación, en el caso de que el conciliador es un mediador directamente, ¿no? sí, Para los que están conciliando. Yo he visto casos también que no todos somos buenos, digamos. En algún caso pareciera que que el mediador estuviese ya charlado, digamos, por alguna de las partes. A veces da más favor a uno que a otro. En ese caso, a veces yo he visto que las conciliaciones se postergan, digamos, hay una, dos, tres, hasta cuatro he visto que se llevan. Pero no sé si en esos casos se podría cambiar de conciliador, porque una de las partes nota que el conciliador está a favor de uno directamente. mm, Tal vez claro, en realidad, no, sí, ahí el conciliador no puede ser pues juez y partos, no puede decidir ni por ninguna de las Sí, pero partes. yo ya he Porque aquí, participado de uno y he visto que el conciliador está a favor totalmente. Y le he dicho sí, hasta en su cara, le he dicho que está, usted solamente es el mediador, déjenos conciliar. Y él nos hacía callar a los otros y daba más favor al otro. Decía, no, ya, ese es el monto, no se puede más, no sé. Y yo he visto que en esos casos, no sé si se podría cambiar el conciliador. Eso quería consultarle, doctora. no, pero claro. en, en ese tema, por eso un conciliador no es, no puede pues sacar la cara ni por el otro. Aquí las partes son los que se ponen de acuerdo y eso se tiene que escribir en el acta. Yo creo que también todo hay un procedimiento, ¿no ves? El conciliador también, claro, se puede cambiar, pero todo es con justificación, porque en el Ministerio de Justicia, el CICLU hay pues conciliación, creo que también en el tema en el Tribunal de Justicia igual también hay. Pero yo creo que he visto que los conciliadores, particularmente hasta curso he pasado yo, o sea, no podemos apoyar a ninguna de las partes. Somos los que permiten el Claro, diálogo. esa es la teoría, pero en la práctica no, algunos no son así. Correcto. En realidad, hay un protocolo, ¿no? Que lo que decía Juan Carlos es cierto, no se puede de ninguna manera emitir algún criterio que pueda favorecer a una de las partes, ¿no? En este caso, Verónica, si tú te estás enfrentando a una situación como la que describes, tú como parte estás en tu pleno derecho de no estar de acuerdo, ¿no? El conciliador, como decían, es simplemente un mediador
y si tú estás considerando que no estás llegando a un acuerdo que pueda satisfacer tus pretensiones de una manera justa o convienen a tus intereses, entonces estás en la plena, en pleno derecho de no firmar esta acta, ¿no? Que sea una acta, una negociación, una conciliación falida, ¿no? Entonces, no se puede pedir que se cambie, sino tendrías que volver a iniciar el trámite para llamar a conciliación, ¿no? O sea, ya volver a cumplir con todos estos presupuestos si tu interés es negociar, ¿no? Entonces, sí, mucho cuidado con eso porque a veces los conciliadores pueden tener esta emisión de criterios y ustedes tienen que estar totalmente o sea, tener todo el protocolo claro, si se está vulnerando algún tipo de paso o hay este favoritismo para una de las partes, hay que hacerlo notar, ¿no? Al propio conciliador y que también se conste en actas, eso también sería interesante que se pueda consignar en el acta, ¿no? Entonces, y eso es también importante que las partes asistan con sus abogados, ¿no? Porque A la a veces los conciliación no conciliadores, permiten ingresar con los abogados y tampoco me y dijeron que se podía grabar y el acta directamente el conciliador lo realiza. No podemos hacer nada, digamos. A veces uno no sé, pues porque no, tampoco no tenía mucho conocimiento de esto y yo pensé que tal vez se podía hacer cambio, pero como dice, no se podría, tendría que ir hacia atrás y va a demorar más el caso. claro, claro, en todo caso sí. Yo he visto que en vía, a través de juzgados, por ejemplo, sí pueden acceder los abogados. No hay ningún problema. Obviamente se entiende que son las propias partes que tienen que llegar a un acuerdo, ¿no? Pero, ¿qué pasa en estos casos si puedan conciliar y llegar a una conciliación que por desconocimiento de una norma más bien estarían siendo perjudicados, ¿no? Entonces hay varios presupuestos a tener en cuenta en este tipo de conciliaciones, que la finalidad es, de todas maneras, poner la fin de los conflictos, ¿no? Entonces, aquí se los pongo también un desarrollo de cómo es esta conciliación, que ahorita no es tema de nuestro módulo, sin embargo, está bueno de siempre repasar lo más que podamos, ya que estamos hablando de estos métodos alternativos, volver a repasar cuáles son los presupuestos de la alta conciliación, que puede ser una conciliación total, una conciliación parcial o que haya una imposibilidad de esta conciliación, ¿ya? Efectos del acta de conciliación, aquí se los pongo, como decía Juan Carlos, esto se tiene que homologar y que va a tener toda fuerza para su ejecución, ¿ya? Aquí se los pongo también un ejemplito de un acta de conciliación total, cómo ha sido y cuáles son los efectos que surgen a través también del 267 de nuestro Código Procesal Civil, ¿ya? Pero ahora nos vamos a olvidar de lo que es la conciliación para hablar del tema que justamente es también un método alternativo no jurisdiccional, porque nuestra jurisdicción solo establece que se podrá llevar el arbitraje a través de los presupuestos establecidos por la Ley 708, que va a permitir a las partes resolver sus diferencias sometiéndolas a la decisión de terceros particulares. Estos van a ser denominados como árbitros o tribunal arbitral y cuya decisión va a ser el laudo, ¿no? Y este laudo es equiparable a una sentencia que es de cumplimiento obligatorio, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características de este proceso arbitral? Es que es voluntario, son las propias partes que van a estar de acuerdo a someterse a estas reglas del proceso arbitral. Tiene que haber un acuerdo escrito o este acuerdo escrito generalmente va en contratos o compromisos arbitrales específicos. Hay una renuncia expresa de irse a la jurisdicción ordinaria, pero expresa, que es estudiantes, hay una competencia del tribunal arbitral, es decir, que ellos tienen las facultades para poder pronunciarse sobre el caso en concreto. El fallo es equiparable a una sentencia judicial y las partes
no precisan de abogados. Sin embargo, también en casos muy complejos o también por decisión de las partes, también pueden participar los abogados. Es más, siempre se ve abogados en procesos arbitrales, ¿ya? ¿Cuáles son los principios? Los principios son similares a los que vemos en los principios del Código Procesal Civil, que son la buena fe, celeridad, cultura de paz, economía, finalidad, flexibilidad, idoneidad, igualdad, imparcialidad, independencia, legalidad, oralidad y voluntariedad. ¿Cuáles son las materias arbitrales? Pueden ser materias arbitrales todas aquellas controversias que versen sobre derechos disponibles y que no afecten al orden público. Entonces, ¿cuáles serían las materias que están excluidas de la conciliación y en nuestro caso del arbitraje? Son los títulos otorgados sobre reservas fiscales, tributos y regalías, contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la presente ley, el acceso a servicios públicos, las licencias, registros, autorizaciones sobre recursos naturales en otro estado. Cuestiones que afecten al orden público y, bueno, en realidad serían 12 materias excluidas del arbitraje, ¿no? Como les digo, antes de iniciar cualquier tipo de proceso tenemos que ver la viabilidad de la figura que vamos a emplear, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en arbitraje. Tenemos que revisar si la controversia que yo tengo está dentro de un derecho disponible y que no va a afectar al orden público, como vemos aquí como las materias excluidas. Entonces, eso es la luz verde que nosotros necesitamos para plantear y dar la prosecución al proceso arbitral. ¿Ya? Las controversias en materia laboral y seguridad social por estar sometidas a disposiciones legales que les son propias. El día de ayer hablábamos un poco cuáles son la diferencia, ¿no? El derecho laboral es un derecho social, ¿no? Cuyos presupuestos son muy diferentes a los que conocemos para otro tipo de materias, ¿no? Porque estamos hablando del trabajador, de su trabajo, del empleo de la fuerza física o intelectual para obtener un medio de subsistencia que es el pago de su sueldo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que el Estado no solo protege al trabajador, sino también a la familia del trabajador. Por eso los presupuestos son mucho más propios, porque nos encontramos en una relación de desigualdad frente del empleador frente al trabajador, ¿no? Donde el empleador siempre va a tener mayor peso por ser quien ostenta el capital y la obtención de la riqueza y los bienes, ¿no? Y el trabajador que va a tener que estar sometido al empleador. Por eso, en materia laboral, cuando existen controversias, se tienen que aplicar estos principios constitucionales garantistas para proteger esta desigualdad y que se pueda dar cumplimiento estricto a materia laboral. Los acuerdos comerciales y de integración entre estados, ya esto ya entra a lo que se determina en derecho internacional público. Los contratos de financiamiento externo que suscribe el Estado plurinacional con organizaciones o organismos financieros internacionales, que también todo rige en en las reglas establecidas eh, para el derecho internacional público, que también están establecidas en la Constitución Política del Estado, en la ratificación de acuerdos internacionales, tratados internacionales, que van a ser acuerdos bilaterales o multilaterales que va el Estado, a través de sus representantes facultados, poder realizar en nombre de todo el soberano que sería Bolivia, ¿no? Entonces, son exclusiones también interesantes a tener en cuenta, ¿ya? Eh, ya. Entonces, ay, caramba, ya. La clasificación del arbitraje. Eh, Según la naturaleza del conflicto, puede ser nacional o internacional. No se olviden que el arbitraje es una materia muy bonita que no solamente se limita a normas aplicables a nivel nacional, también pueden haber conflictos cuyo objeto tenga efectos transnacionales, por ejemplo, en acuerdos comerciales, que justamente para evitarnos ir a un proceso ordinario, un proceso en vía ordinaria, entonces, bueno, pues es mejor para las empresas irse a lo que es el arbitraje, ¿no? Ahora, una de las características que más conviene a las empresas, ya hablando a nivel comercial, es que el arbitraje no es público como en los procesos judiciales, ¿no?
porque en los procesos judiciales vamos a una ventanilla, ponemos el nombre de, por ejemplo, la empresa y sabemos cuántos procesos tiene, qué tipo de procesos tiene, incluso en qué estado está. Sin embargo, en el arbitraje son 100% privados y eso ayuda mucho a las empresas porque si, digamos, tengo yo un problema, un conflicto de arbitraje y que puede verse afectado mi patrimonio, eso no van a saber las otras empresas y no va, o sea, no va a perjudicar la celebración de nuevos negocios jurídicos, nuevos contratos, nuevos acuerdos, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que más le interesa es la privacidad que existe en los procesos de arbitraje, ¿ya? Por el tipo de procedimiento arbitral, hay el procedimiento ad hoc o el proceso administrativo institucional, ahorita les voy a explicar por qué, y las partes que intervienen en el arbitraje puede ser público o privado, ¿no? No se olviden que las instituciones también pueden entrar a un arbitraje según lo que dice nuestra cláusula arbitral, que va a ir dentro de un documento, de un contrato, o también este compromiso arbitral, que justamente es un documento independiente y por su importancia es un documento mucho más desarrollado en cuanto a procedimiento. Eso, vemos los compromisos arbitrales cuando son negocios mucho más complejos, ¿no? Entonces, las empresas optan o las partes optan por tener un compromiso arbitral. Pero independientemente si yo tengo una cláusula arbitral o un compromiso, el efecto es exactamente el mismo, ¿no? ¿Qué decimos que es la cláusula arbitral? Es el acuerdo escrito establecido en una cláusula de un contrato, en la cual las partes se van a obligar a someter sus controversias derivadas del contrato al arbitraje. La cláusula arbitral, entonces aquí se los pongo un ejemplito de cómo se puede, cómo se consigna una cláusula arbitral y también a qué centro de conciliación y arbitraje nos vamos a remitir. Si bien esto quiero que entiendan muy bien, queridos estudiantes, la ley 708 establece las normas generales, pero existen diferentes centros de conciliación y arbitraje a nivel Bolivia. Si no me equivoco, son 9 centros y estos 9 centros pueden tener diferentes reglas de aplicación institucional, se le llama, ¿no? Entonces son reglas que nosotros como abogados, antes de someternos a ese centro, antes de someternos a las reglas que va a tener ese centro, tenemos que ir a pedir o buscar en las páginas web, que ahora ya el acceso es mucho más fácil, estos reglamentos, ¿no? Estos reglamentos, ver que si me conviene o no me conviene, cómo son el tema de los plazos y otras particularidades que puede tener el proceso antes de irme a someter a estas reglas, ¿no? Entonces, en esta cláusula arbitral justamente se consignan todos estos datos y que se pone en qué centro se va a sustanciar. Aquí se los pongo un ejemplo y aquí se los pongo otro ejemplo que puede ser, ay, perdón, aquí puede ser otro ejemplo mucho más desarrollado que tal vez está un poquito desactualizado porque dice la ley 1770, pero esta ya ha sido abrogada por la ley 708. Sin embargo, toda la redacción es interesante ir conociéndola para ya irnos familiarizando e irlas adecuando según los intereses que yo tenga dentro de este proceso arbitral, ¿ya? Entonces, también un tip para que ustedes sepan, eh, los centros de conciliación y arbitraje te dan la redacción de la conciliación y el arbitraje como ejemplitos. O sea, tú les escribes a cualquier centro y les dices, por favor, necesito una cláusula de conciliación y arbitraje, si ustedes me la pueden pasar. Ese ratito te pasan, ¿no? Porque justamente a ellos les interesa a ellos les interesa que puedas tú irte a su centro, ¿no? Entonces, por eso te dan una, un ejemplo para que tú lo puedas aplicar en tus contratos, ¿no? Entonces, a ver si pueden hacer el ejercicio solo por saber y ver cómo funciona. Sería interesante que lo hagan, ¿ya? Aquí se los pongo otro ejemplo de cómo funciona y esto a materia contractual, pero también aquí ya se pone esta solución de diferencias con otro tipo de redacción que también se los pongo a consideración.
¿ya? El convenio arbitral o el compromiso arbitral también es un instrumento por escrito, posterior, diferente al contrato, pero anexo al contrato, no es un documento integrante del contrato. Entonces, en el convenio arbitral, en compromiso arbitral, de la misma manera que se los pongo un ejemplito, donde justamente ahí se ponen todos los datos que son pertinentes y bueno, pues se puede suscribir entre las partes de manera de que todo esté bien consignadito en el momento que nosotros tengamos que invocar esta cláusula cuando hay algún conflicto en la interpretación o en la ejecución del contrato, ¿ya? Eh, Aquí están las acepciones del arbitraje. Ya. Ahora, ¿cuáles son las etapas del arbitraje que las vamos a ver de manera muy, mm, muy general, ¿ya? Porque en materia de arbitraje realmente es sumamente amplia por todas las particularidades que les he ido mencionando. Realmente no nos alcanzaría la clase, es sumamente amplio. Sin embargo, les voy a dar los presupuestos más importantes para que ustedes tengan una idea general de cuál es este procedimiento, ¿no? Como decía Juan Carlos, estos medios alternativos de resolución de conflictos nos ayudan a evitar irnos a vía judicial donde va a conllevar sin duda mucho más tiempo y dinero, ¿no? Entonces, el arbitraje y la conciliación son estos métodos que tenemos que más bien empezarlos a emplear, ir conociendo cuáles son las reglas para que nosotros podamos conversar justamente con nuestros clientes o antes de la suscripción de algún tipo de contrato podamos derivar cualquier tipo de conflicto que pueda surgir entre las partes a estos métodos alternativos, ¿no? Entonces, el arbitraje, no se olviden que lo más importante y a diferencia de la conciliación es que va a haber un tribunal cuando está conformado de tres o más, tres, cinco, siete, siempre son números impares, por árbitros, ¿no? O puede ser solamente un árbitro. Otra ventaja del arbitraje es justamente que los árbitros van a ser especialistas en la materia de disputa, ¿no? En la materia de conflictos, estamos hablando de materia comercial, estamos hablando en materia civil, si hay, no sé, si hay un problema con maquinaria, entonces van a haber ingenieros que también pueden ser parte del tribunal o ser árbitros, ¿no? Entonces, ahí vemos especialidades acreditadas por el Centro de Conciliación y Arbitraje, porque son ellos quienes te van a dar la lista y tú puedes elegir como parte qué árbitro puede conocer tu caso y pronunciarse sobre tu caso según su experticia, según su conocimiento especializado, ¿no? Entonces, eso es una maravilla porque hay casos sumamente complejos y que necesitan este grado de especialización, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las etapas del arbitraje? Hay una etapa inicial, una etapa de méritos, una etapa de elaboración y emisión del árbitro arbitral y una etapa recursiva. Los árbitros, aquí tenemos los requisitos para ser árbitros, que estos ya, como les digo, se encargan los centros de conciliación y arbitraje autorizados en el país para poder ir escogiendo los árbitros, las personas o profesionales capacitados para que puedan ser nominados al conflicto en sí. ¿Cuáles son los impedimentos? Desempeñar servicio público, ejercer la actividad de operador de bolsa, y cuando no se cumplan los artículos, algunos de los requisitos que acabamos de ver, que serían el artículo 57, ¿ya? ¿Qué pasa si llega una conciliación o transacción entre las partes durante el transcurso de un proceso arbitral? Si las partes llegan a una conciliación o transacción que resuelve el conflicto que se está arbitrando, se da por terminado el proceso arbitral y la conciliación o transacción acordada se homologa al laudo arbitral, es decir, que tiene todo efecto de una sentencia, ¿ya? El laudo arbitral es la denominación de la resolución que se va a dictar un árbitro o un tribunal arbitral que sirve para dirimir un conflicto entre dos o más partes. Este laudo es el fin del proceso arbitral y deberá ser redactado por un árbitro, por el tribunal arbitral, tomando en cuenta todos los antecedentes del proceso que están arrimados al expediente. ¿Ya? ¿Qué tiene que contener el laudo arbitral? Lo mismo que unas sentencias,
es como es equiparable a una sentencia, los mismos presupuestos tienen que estar consignados, ¿no? Estamos hablando de los nombres, de las partes, las generales, de las partes, tanto de las partes como de los árbitros, el sede, el lugar, la fecha donde se va a pronunciar este laudo arbitral, la relación de la controversia, es decir, la relación de hechos, la individualización y la evaluación de las pruebas. Hay una etapa de méritos, la presentación de pruebas, donde las partes van a poder aportar diferentes tipos de prueba que vayan reforzando algún argumento que pretendan que sea considerado por el árbitro o el tribunal arbitral. ¿Ya? Entonces, las pruebas también son parte de este tipo de procesos. La fundamentación de la decisión arbitral, sea en derecho o en equidad, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones o derechos exigibles, las penalidades en caso de un tipo de incumplimiento y las firmas del árbitro único o de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral, incluyendo al o los disidentes, que significa que puede haber algún árbitro que no esté de acuerdo y que también se hace constar esta disidencia en este documento, esta resolución, que es el laudo arbitral. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que contener la parte considerativa del laudo arbitral? Por favor, si alguien me puede ayudar a leer esta diapositiva. A ver, Saúl. Está bien, doctora. Estoy ubicando mi celular. Ya. Por favor, sí me puede. Parte, parte considerativa del LA. Este apartado entraña enorme importancia dentro del laudo. En él se consigna, en primer lugar, una relación de aquellos hechos de relevancia para la resolución del juicio. Esto último reclama una adecuada atención del juzgador, pues del universo probatorio ha de seleccionar aquellos hechos debidamente demostrados con pruebas idóneas, apartada al proceso. Comúnmente conocida como resultados, corresponde a hacer una síntesis de la sustancial acaecido en el proceso. Dicha relación debe comprender lo esencial de la demanda. Además, incluirá lo sustancial de la contestación, mencionando si hay oposición, las defensas aducidas y de haber reconvención, la petitoria acordada. Recordemos que no todos los hechos que resulten probados han de consignarse en el sílabo en cuestión, solamente aquellos conducentes a la dilucidación de la verdad real antigente, a lo extremo, sometidos a debate por las partes. Bajo esa misma inteligencia han de consignarse los hechos aducidos por estas que, siendo de importancia para la decisión, no fueron comprobados en la sustanciación. Excelente, gracias, Saúl, ¿no? Entonces, esta parte considerativa, como dice su nombre, tiene que considerar todos los hechos de relevancia que ha pasado en el juicio, tiene que consignarse también la prueba que ha sido aportada por las partes dentro del proceso. Y bueno, pues esta parte considerativa es importante para llegar a la parte resolutiva, ¿no? Igualito que pasa, incluso en la jurisprudencia que hablábamos ayer, ¿no ve? Hay considerandos los hechos, la normativa invocada y el por tanto, ¿no ve? Lo mismo va a pasar
en los laudos arbitrales, en este tipo de procesos. Tiene que haber esta parte considerativa. Y ahí están los abogados, nosotros tenemos que ver que esta parte considerativa contemple todo lo que está diciendo acá, que se hayan tomado en cuenta los hechos, que se haya tomado en cuenta toda esta prueba, que se haya interpretado de manera adecuada según lo que se ha ido desarrollando el proceso, ¿no? Entonces, es bien interesante, se siguen muchas reglas y mucha lógica y razonamiento que se siguen en los procesos ordinarios, ¿no? Porque no se olviden que esto sigue siendo un proceso, ¿no? O sea, sigue teniendo esta naturaleza de cumplir con una verdad material, igualdad entre las partes, las pruebas, los plazos, la forma de presentar tus pruebas. Hay declaraciones testificales, hay inspecciones, hay muchas cosas que si tú entiendes cómo funciona nuestro Código Procesal Civil, es muy fácil entender cómo va a funcionar un proceso arbitral, ¿no? Entonces, ya con las particularidades que conlleva un proceso arbitral, y esas particularidades no son complejas, sino que más bien todo lo contrario, son mucho más ligeras para las partes que van a intervenir en el proceso arbitral. ¿Ya? A ver, uy, a ver, permítame, ¿qué ha pasado? Ya. ¿Qué pasa después que el tribunal arbitral ha dictado el laudo arbitral? Una vez que el tribunal arbitral ha dictado el laudo arbitral, este debe ser cumplido voluntariamente por las partes, ya que tiene carácter definitivo. Es inapelable e irrevocable, pues ningún tribunal puede examinar ni decidir sobre el fondo de la sentencia emitida. Si se da el caso de una de las partes, no cumple con el fallo. Este será cumplido a través de las autoridades jurisdiccionales competentes. Esto es importantísimo porque este proceso arbitral es mucho más ligero que un proceso judicial, es justamente porque no tienen estos recursos de apelación, ¿ya? Por eso es inapelable, irrevocable y que tiene que ser cumplido sí o sí por la parte perdidosa, ¿no? Y si en caso de que una de las partes no cumpliera este laudo arbitral, entonces ya nos remite la norma, la propia norma nos remite a la vía judicial, que la vía judicial va a tener un procedimiento especial para ejecutar este laudo arbitral, ¿ya? Pero esta ejecución es como ya tenemos previsto en nuestro Código Procesal, la ejecución de sentencia, que es un mini proceso, un proceso sumamente sumario, rápido, inmediato, para que se cumpla este laudo arbitral, ¿ya? Si se da el caso del tribunal arbitral que tuvo algún tipo de error, omitió algún aspecto de solucionar o el laudo de algún modo es incomprensible, se puede solicitar que se aclare, complemente o se enmiende, ¿ya? Pero eso no significa que se vaya a cambiar de fondo el laudo arbitral, sino son estos aspectos que no, que necesitan ser aclarados para dar un cumplimiento exacto de la decisión tomada por los árbitros, ¿no? Entonces, para eso está cuál es el procedimiento. Ahí dentro de los 3 días a la notificación con el laudo arbitral, alguna de las partes puede solicitar al árbitro único o al tribunal que enmiende cualquier error de cálculo, transcripción, impresión o de similar naturaleza, siempre que no se altere lo sustancial de la decisión. El mero error material podrá corregirse de oficio mediante la resolución o aún en ejecución del laudo arbitral. De la misma forma, en el plazo similar, las partes podrán solicitar al tribunal arbitral se pronuncie sobre algún punto omitido o entendimiento de interpretación eh, dudosa para contemplar o aclarar el laudo arbitral. La enmienda, complementación o aclaración solicitada será resuelta también dentro de los 3 días. Miren qué pronto es todo esto. Y en caso de necesario, este plazo podrá ser prorrogado en un término de otros 3 días adicionales con
aceptación de las partes, ¿no? Tal vez sea un poco complejo y se tengan que volver a reunir, entonces pueden pedir una extensión de 3 días más, ¿no? Pero más de eso no se puede. Entonces, hay una parte recursiva desde la notificación formal del laudo arbitral hasta que adquiere la calidad de cosa juzgada. Ahora, ¿cuál es esta parte importante, queridos estudiantes? Hay un recurso de nulidad que está establecida en el artículo 102 de la ley 708, ¿ya? Que este laudo arbitral no puede ser inamovible, o sea, siempre pueden haber vicios que afecten su emisión, ¿no? Entonces, ahí ya es que la autoridad judicial, ya estamos viendo de materia judicial, ¿no ve? Declarará la nulidad del laudo arbitral por las siguientes causales, ¿no? Entonces, yo puedo todavía plantear un recurso de nulidad ante vía judicial correspondiente que serían tal vez en materia civil y comercial, para que se declare la nulidad, o sea, que no tenga ningún tipo de efecto jurídico, ¿no? Cuando se contemple las siguientes causales. ¿Quién me puede ayudar, por favor, a leer esta diapositiva? A ver, señora Gloria, ¿está usted ahí? ¿No está? Señor Rosendo. Un ratito. Recurso de nulidad, artículo 112, ley 708. La autoridad judicial competente declara la nulidad del laudo arbitral por las siguientes causales. Materia no arbitrable. Lauda arbitral contrario al orden público. Cuando la parte recurrente prohíbe cualquiera de las siguientes causales, inciso A, que existe nulidad o anubilidad de la cláusula arbitral o convenio arbitral conforme a la ley civil. Inciso B, que se hubiera afectado al derecho a la defensa de una de las partes durante el procedimiento arbitral. Inciso C, que el tribunal arbitral se hubiera extralimitado manifestamente en sus facultades en el laudo arbitral con la referencia a una controversia no prevista en la cláusula arbitral o en el convenio arbitral. Inciso D, que el tribunal arbitral se hubiera compuesto irregularmente, las partes podrán invocar una o varias causales de nulidad del laudo arbitral siempre y cuando hubieran hecho debida potestad de la dicha causal durante el procedimiento arbitral. Muchas gracias, señor Rosendo. Entonces ahí hay que revisar todas estas causales que han podido estar presentes dentro del proceso arbitral. Dice, no, se hubiera hecho debida protesta, es decir, que yo ya lo he manifestado dentro del proceso arbitral y aún así no se ha subsanado, no se ha resuelto, no se ha considerado para la emisión del laudo arbitral, ¿no? Entonces hay que revisar esto, como les digo, puede ser planteado como un recurso de nulidad en vía judicial, ¿ya? La ejecución forzosa, ahora viendo que ya este laudo arbitral, bajo las consideraciones que este laudo arbitral ya tiene calidad de sentencia ejecutoriada, entonces dice, ejecutoriado el laudo arbitral y vencido el plazo para su cumplimiento, la parte interesada podrá solicitar su ejecución forzosa ante la autoridad judicial competente. ¿Quién es? Vía judicial. Ya nos remitimos sí o sí a la vía judicial.
Entonces, la parte que solicite la ejecución de un laudo arbitral acompañará a la demanda copias autenticadas de los siguientes documentos: el contrato principal que contenga la cláusula arbitral o convenio arbitral celebrado entre las partes, el laudo arbitral y posibles enmiendas, complementaciones y aclaraciones, y el comprobante de constancias escritas de la debida notificación a las partes con el laudo arbitral, ¿ya? Entonces, todo esto yo me voy a vía judicial y le solicito al juez que ejecute esta obligación. A esto se llama el auxilio judicial. Quiroga, si me puede ayudar, por favor, a leer este textito del auxilio judicial. Sí, doctora, ¿se me oye? Sí, Listo. gracias. El auxilio judicial. En el arbitraje puede ser de dos tipos. Cuando se trata de supervisar procedimental o materialmente la regularidad del arbitraje, como por ejemplo la conformación del tribunal arbitral o para practicar un determinado medio de prueba o cumplir una medida precautoria. Y en los casos de incumplimiento de resoluciones, la parte afectada que quiere ver satisfecho su derecho debe acudir a los órganos jurisdiccionales solicitando la ejecución de lo resuelto. La ley boliviana, en su artículo 45, párrafo 2, recoge, indica, no obstante, el principio de mínima intervención judicial y establece que la autoridad judicial que tome conocimiento de una controversia sujeta a convenio arbitral debe inhibirse de conocer el caso cuando lo solicite la parte judicialmente demandada. En estos términos, el legislador boliviano reglamenta la cooperación entre jueces y árbitros. Además, prevé expresamente cuáles son los casos en los que se debe recurrir al órgano jurisdiccional. En realidad, el principio de la mínima intervención judicial no significa que el tribunal arbitral prescinda de la cooperación o intervención del órgano jurisdiccional estatal, por cuanto la normativa establece expresamente cuáles son los casos en los que se debe recurrir al órgano jurisdiccional. Esta cooperación se fundamenta precisamente en la necesidad no solo de garantizar el desarrollo del procedimiento y luego el cumplimiento del laudo arbitral, sino también porque la jurisdicción arbitral carece de imperio, que es la cooperación que debe materializarse cuando sea necesario, en los siguientes supuestos concretos: cuando existe divergencia para conformar el tribunal arbitral, cuando no se hubiera acordado casos de recusación y cuando se soliciten. Aplicación de medidas precautorias, también el recurso de nulidad, ejecución del laudo arbitral. Muchísimas gracias, excelente, ¿no? Entonces aquí ya vemos un poquito qué significa este auxilio judicial. Es importante, nuevamente, repetimos que hay que revisar cuál es la doctrina y cuáles son estos alcances, cuáles son estas interpretaciones que se tienen que tener en cuenta cuando hablamos de este auxilio judicial. Yo le estoy pidiendo ayuda a la vía judicial para poder ejecutar un laudo arbitral. Sin embargo, esta ayuda judicial tiene límites. Las autoridades jurisdiccionales no se pueden pronunciar sobre eh, cuestiones diferentes a las causales o supuestos que claramente están establecidos en la ley 708, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto. Aquí se los pongo solo un extracto para que ustedes puedan ya analizarlo mucho más a profundidad cuando vean este tipo de casos arbitrales. ¿Ya? Entonces, aquí ya habríamos concluido de lo que es el proceso arbitral. Como les digo, con todo gusto yo les voy a pasar, tengo dos diapositivas adicionales que les voy a pasar para que ustedes puedan ver el proceso arbitral, tal vez un poquito más a profundidad, cuestiones más técnicas, que les pido que vayan revisándolos, ¿no? O sea, es una materia muy bonita, una materia que te abre muchas puertas, que puedes ver materia civil y también comercial, y que hay arbitrajes internacionales también que son realmente una maravilla. Si tú te especializas en esta área, realmente también te abres puertas a lo internacional, ¿no? Entonces, es una materia que yo siempre le voy a recomendar que puedan ver algún grado de especialización, porque es una materia muy bonita. Como les digo, pero si ustedes dominan el Código Procesal Civil, dominan todo. Si ustedes saben Código Civil,
van a ver cómo las normas y la interpretación y la lógica y el razonamiento es aplicable para otro tipo de procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Ya? Ahora, otro proceso especial, según nuestro módulo, vamos a hablar de los procesos de responsabilidad, ¿no? Ahora, aquí se los he puesto de manera muy general para que ustedes vayan repasando, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de responsabilidades? Y nosotros estamos hablando ahorita en materia civil, eh, ¿qué es la responsabilidad civil? ¿Cuáles son los elementos de esta responsabilidad civil? La víctima es quien dice el perjuicio, el victimario, quién es el agente del perjuicio, cuáles son los presupuestos para un resarcimiento del daño. Hablamos de, en materia civil, hablamos de dos elementos muy importantes cuando hay una pérdida sufrida que se llama daño emergente o una ganancia que se le ha privado, que es el lucro cesante, ¿no? Entonces, esos son, eso es lo que conocemos como un resarcimiento del daño. ¿A qué se refiere con daños inmediatos y directos? Aquí se los pongo que es un daño emergente con algunos ejemplos, que es el lucro cesante también como con los alcances y los efectos de un lucro cesante, y también un ejemplo y cuáles son las diferencias para que ustedes puedan ir repasando lo que es esta responsabilidad, cómo entiende la normativa civil cuando existe algún tipo de responsabilidad. Sin embargo, este tipo de responsabilidad, también la responsabilidad contractual y extracontractual, simplemente es de manera general. O sea, quiero que vuelvan a repasar ustedes, porque para lo que hablemos de este proceso, de estos procesos de responsabilidad, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que buscamos? ¿No? ¿Cuál es el daño que se va a generar? ¿Y por qué la ley, por ejemplo, en estos procesos de inconstitucionalidad o inaplicabilidad, busca a través de un procedimiento específico, evitar que se siga causando más daño a las personas que tengan que aplicar algún tipo de norma? ¿Ya? Por eso es necesario que entremos a hablar un poquito sobre estos procesos de inconstitucionalidad o inaplicabilidad. En ese sentido, la Constitución Política del Estado reconoce a toda persona el derecho de presentar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin intermediación de entes o servidores públicos, una acción de inconstitucionalidad que active el control correctivo de la constitucionalidad. El artículo 79 del Código Procesal Constitucional dice: la jueza, el juez, tribunal o autoridad administrativa que, de oficio o instancia de una de las partes, entiende que la resolución de un proceso judicial o administrativo depende de la constitucionalidad de una norma contra la que se promueve una acción, con lo que precisa el propio Código Procesal. En su artículo 72 dice: las acciones de inconstitucionalidad, es decir, la abstracta y concreta, son de puro derecho y tienen por objeto declarar la inconstitucionalidad de toda norma jurídica incluida en una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial que sea contraria a la constitución política del Estado a instancia de autoridades públicas señaladas en el presente. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a resumir un poquito esta diapositiva, porque aquí vamos a encontrar dos aspectos que son sumamente importantes entenderlos respecto al control de constitucionalidad que es aplicable en el país, ¿no? Primero, tenemos que hablar del derecho de acceso directo al Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿ya? La Constitución entonces va a reconocer, como dice el primer parágrafo, que toda persona, no importa que sea una persona con capacidad de obrar, eh, presente esta acción ante el Tribunal Constitucional Plurinacional de manera directa, ya sin necesidad de ningún tipo de intermediación, ya sea de algún tipo de entidad o servidor público. Ya no hay esa formalidad para interponer esta acción de inconstitucionalidad. ¿Cuál es la finalidad última? Es
justamente activar este control correctivo. Estamos corrigiendo algo que va en contra de nuestra constitución política del Estado. Entonces, y si va en contra de nuestra constitución política del Estado, entonces entendemos que es una violación a los derechos fundamentales que están establecidos en nuestra constitución. ¿Ya? Ahora, segundo aspecto sumamente importante, el control de constitucionalidad, o sea, decir que todo lo que dice nuestra constitución tiene que ser cumplido, tienen que, eh, tiene que ser también por parte, y es una facultad que tienen los tribunales, los jueces y también las autoridades administrativas, ¿no? Es decir, ellos tienen que aplicar el control de constitucionalidad tanto en procesos ordinarios o administrativos que están conociendo. Entonces, todo este control, no se olviden, siempre se va a denominar como control de constitucionalidad incidental o de oficio, ¿ya? Entonces, estos son los dos puntos claves que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, aquí habla sobre las acciones de inconstitucionalidad, aquí vean, las acciones de inconstitucionalidad que puede ser abstracta y concreta, que en derecho constitucional ya hacemos una diferenciación de cuál pueden ser las características o el origen para interponer esta acción inconstitucional diferenciada, ¿no ve? Entonces, cuando hablamos de un abstracto, eh, se los pongo en un ejemplo para que me lo entiendan bien, ¿no ve? Por ejemplo, a ver, se aprueba una ley nacional, y que va a establecer en su contenido un impuesto del 50% sobre las ganancias que puede tener una persona, sin ningún tipo de distinción, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de un control de constitucionalidad abstracto, un defensor del pueblo, por ejemplo, considera que esta ley, por su contenido, va a violar el principio de constitucionalidad que habla sobre la progresividad y la justicia tributaria. Entonces, independientemente que esta ley se esté aplicando en un juicio en concreto, por eso es una norma general y por eso es una violación a abstractas. Entonces, es algo general que estamos atacando, ¿ve? Entonces, el defensor del pueblo puede presentar una acción de inconstitucionalidad abstracta, perdón, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, ¿qué posibles resultados podrían haber de este ejemplo? Esta ley nacional del impuesto del 50% va a ser declarada inconstitucional y por ende va a ser expulsada del ordenamiento jurídico para todos, ¿no? Por eso decimos que esto es abstracto, ¿no ve? Ahora, cuando hablamos de una acción de inconstitucionalidad concreta, vamos a ver, por ejemplo, en un proceso administrativo, ¿no ve? En un municipio, donde el juez tiene que aplicar una ordenanza municipal para resolver una disputa sobre una construcción de un muro medianero, ¿ya? Entonces, una de las partes puede argumentar o el propio juez puede dudar que alguna disposición de esta ordenanza viola el derecho de constitucionalidad a la propiedad, ¿no? A la propiedad privada. Y por qué, no sé, esta ordenanza puede exigir requisitos excesivos o desproporcionados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la acción de inconstitucionalidad concreta? Es que el juez va a detener el proceso y remite esta duda de aplicación de esta norma mediante mediante una acción de inconstitucionalidad concreta al Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, el tribunal va a poder declarar la inconstitucionalidad de esta ordenanza y el juez ya no va a tener que aplicar para resolver algún caso en concreto, ¿no? Y además que de esta disposición quedaría nula para todas las futuras aplicaciones de esta norma en el municipio en sí, ¿ya?
Entonces, a esa es la diferencia entre lo abstracto y lo concreto. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, en el tema del preaviso. ¿Se acuerdan? En materia laboral, ¿existe el preaviso? Ahora ya no existe, en algunas empresas sí. Excelente. Ya no existe, ¿no? Antes estaba contemplado en el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, pero eso ha sido declarado inconstitucional. ¿Y por qué? Porque se estaba atentando al principio de estabilidad laboral, que es una garantía constitucional que ha sido implementada a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2007. ¿Verdad? No, Entonces, ¿por qué? 2009. 2009, perdón, correcto, el 2009. Entonces, ahí hay el tema de la estabilidad laboral y este artículo 12 decía que si tú das con un preaviso a tu trabajador de que se tiene que ir, ya cumples con los requisitos que establece la ley y el trabajador se tenía que ir. Ya, entonces no, ahora hay la estabilidad laboral que dice que mientras no se incurre en algunas causales establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y el artículo 9 de su decreto reglamentario, ese trabajador no puede ser despedido, ¿no? Entonces ahí lo que se busca es dar esta estabilidad que lo proteja con sus medios de subsistencia y también a los de su familia. Entonces, todo el artículo 12 ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por una acción de inconstitucionalidad. Entonces, el artículo 201 y el Código Procesal Constitucional dejan abierta la posibilidad de que la acción de inconstitucionalidad abstracta pueda ser presentada en cualquier momento, en tanto la norma cuya constitucionalidad se cuestiona esté vigente. En cambio, en la acción concreta de inconstitucionalidad, la oportunidad para ser presentada está limitada por el proceso o procedimiento judicial o administrativo, es decir, todavía no se ha alcanzado una decisión final que cause estado o si se prefiere que tenga calidad de cosa juzgada. ¿Ya? Entonces, para esto, queridos estudiantes, yo les estoy pasando una diapositiva específica para que ustedes puedan ver un poquito más incluso de los amparos constitucionales y otros tipos de procedimientos que son derivados de estos procesos de inconstitucionalidad, que tienen los mismos presupuestos de cumplimiento de los derechos fundamentales, por ejemplo, que están establecidos en la Constitución Política del Estado, que también les pido que vayan revisando como una parte adicional de lo que estamos avanzando. ¿Ya? Ahora bien, otro proceso especial es el recurso directo de nulidad. ¿Quién me puede ayudar, por favor, a leer esta diapositiva? ¿Puedo leer, licenciada? Sí, por favor. Ya, el recurso directo de nulidad es una herramienta jurídica establecida por la Constitución para declarar la nulidad de los actos realizados por órganos o autoridades públicas que hayan usurpado funciones que no les corresponden, así como aquellos actos en los que se ejercen jurisdicción o potestad sin el respaldo legal necesario. Este recurso constituye una vía de defensa y protección de los derechos y principios constitucionales, permitiendo corregir acciones llevadas a cabo al margen de la legalidad. Muy bien, muchísimas gracias. Quiroga, si me puede ayudar, por favor, no sé, no aparece su nombre. Si me puede ayudar con esta diapositiva, por favor. Está bien, doctor. Mi nombre es Mayumi. Sí, me he olvidado colocar. Mayumi, Listo. perfecto, Eh, gracias. Listo. La sentencia constitucional plurinacional 42, quebrado 2016, con relación a la finalidad del recurso directo de nulidad, ha referido que este es un mecanismo reparador de los actos emanados sin jurisdicción ni competencia,
pues la sanción de nulidad es la respuesta de la jurisdicción constitucional a un actuar jurisdiccional o competencial al margen de la constitucionalidad y o legalidad. En tanto, la finalidad de esta herramienta jurídica es entendida desde un enfoque bidireccional, pues por un lado precautela la institucionalidad estatal y de la misma manera los derechos subjetivos del pueblo boliviano. Es preciso aclarar que este recurso no tiene la finalidad de ingresar al análisis de fondo del contenido de un determinado acto, ya que con esta acción solo se verifica si el recurrido actuó dentro de sus límites de su jurisdicción o competencia. Excelente, gracias Mayumi, ¿no? Entonces aquí ya vemos qué es el recurso directo de nulidad que va a justamente declarar nulo estos actos que hayan sido realizados por órganos o autoridades públicas que hayan usurpado funciones que no les corresponden. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar la jurisdicción y la competencia y si no han sido realizados conforme las facultades establecidas expresamente por la ley, entonces va a ser declarado nulo. Para esto, nuevamente les pido, les invito a que vayan revisando las sentencias constitucionales. No se olviden que las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio para todo el órgano judicial. Entonces, si ustedes tienen alguna situación donde consideren que se ha excedido de estas facultades establecidas, entonces revisen sentencias constitucionales que tal vez hayan podido tratar algún tema similar o algún tema que tal vez puede ser muy similar al que ustedes están viendo. Sin embargo, entonces ahí ya tenemos los presupuestos que nos dan el pie para poder plantear este recurso. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver el proceso contencioso del Poder Ejecutivo. Ay, perdón. El proceso contencioso se rige por los dispuestos en el artículo 775 al 777 del Código de Procedimiento Civil y la Ley Transitoria para la tramitación de los procesos contencioso y contencioso administrativo. Aquí nuevamente les digo, queridos estudiantes, hay muchas disposiciones que todavía están vigentes del Código de Procedimiento Civil. Por eso es importante ir revisando las leyes transitorias, las disposiciones transitorias de la ley 436 del Código Procesal Civil, ¿ya? Constituyendo la base para su desarrollo y la existencia de algún tipo de contrato, de concesión o alguna negociación respecto del cual emerja una controversia y en la que se dé la participación de cualquiera de los niveles del Estado. O sea que siempre tiene que ser una de las partes el Estado, ¿ya? Pero que haya un contrato, una concesión o una negociación con alguna otra parte que puede ser particular, ¿no? Que esta otra parte particular realiza actos como contratista o concesionario, ¿no? Entonces, no se olviden, cuando hablamos de contratista o concesionario, por ejemplo, tenemos que ver cuáles son los efectos y para eso nos tenemos que remitir al Código Civil. ¿Qué es contratista? Contrato de obra. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Se han cumplido? ¿Qué dice el contrato? ¿Qué es la concesión? ¿Qué es la negociación? ¿En qué acuerdo se ha llegado? No se olviden que contrato es ley entre partes, ¿no? Pero cuando interviene el Estado, hay otras disposiciones que también se tienen que tener en cuenta, ¿no? Aprobaciones del DBC, del documento base de contratación, presupuestos, norma específica que puede regir para algún tipo de sector. Entonces, el contrato es clave justamente para poder entender cuáles son los alcances de ese contrato, concesión o negociación, ¿ya? El Código de Procedimiento Civil, como hacíamos referencia en el primer parágrafo, dice la demanda en todos los casos que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo conforme a las previsiones pertinentes de la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia con los requisitos señalados en el 327. Hay que revisar cuáles son estos requisitos para plantear esta demanda. El 776 habla de la representación
y el Poder Ejecutivo como demandante o demandado va a ser el ministro de Estado, cuyo despacho viene intervenido en el contrato, negociación o concesión, y también el fiscal general de la República, ¿no? Adecuado al Estado Nacional de Bolivia. El artículo 777 habla sobre el trámite y la resolución. El trámite y resolución de la causa se sujetará a lo previsto para el proceso ordinario de hecho o de puro derecho según la naturaleza del asunto, ¿no? Entonces aquí ya vemos que vamos a tener que sustanciar este proceso con las reglas que rigen al proceso ordinario y para eso nos tenemos que remitir al Código Procesal Civil, ¿no? Entonces hay varias consideraciones que se tienen que tener en cuenta para la sustanciación de este tipo de recurso. Ahora, vamos a ver finalmente el recurso contra impuestos ilegales. ¿Quién me puede ayudar, por favor, a leer esta diapositiva? Doctora. Yo, doctora, Por favor. con Ok. relación a la procedencia del curso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de, de la esa abreviación, ¿qué sería, doctora? SCP. Sentencia Ah, constitucional sentencia plurinacional. plurinacional 0677 quebrado 2012 del 2 de agosto del 2 de agosto manifestó conforme al artículo 127 de la y Ley esa del abreviación tribunal. Es la ley ley del del Tribunal Tribunal Constitucional Plurinacional. Constitucional Plurinacional. Este recurso procede contra toda disposición legal toda disposición legal que cree, modifique o suprima un tributo, impuesto, tasa, patente, derecho o contribución de cualquier clase o naturaleza, establecida sin observar la Constitución Política del Estado. Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, hay Doctorita, un una mecanismo. consulta. Sí, Doctorita, ¿qué peso tiene una sentencia constitucional plurinacional? ¿qué caso, perdón? ¿Qué peso, qué peso tiene Ajá. una sentencia constitucional plurinacional? Porque El mayor. creo que Ajá. ya, sí, Perdón, disculpe. Sí, lo que pasa es que las sentencias constitucionales plurinacionales están emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Constitucional Plurinacional es el ente máximo de interpretación de normas a nivel Bolivia, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en la ley de organización judicial, por ejemplo, la ley 025, vemos que hay una distinción. La ley dice el aparato judicial, el órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, hay una diferenciación bien clara porque el tribunal tiene facultades específicas donde se va a conocer la vulneración de los derechos fundamentales en diferentes ámbitos, en diferentes áreas legales, por eso se van dividiendo en a salas especializadas, ¿no? Tributario, social, civil, etcétera. Y se va los magistrados, que son los más, se entiende que son los que más conocimiento tienen, o que su nivel de academia, de especialización, pueden resolver este tipo de casos que ya no hay más recurso que irte al Tribunal Constitucional Plurinacional para que vean un caso de una vulneración a algún derecho fundamental. Entonces, las sentencias constitucionales plurinacionales son de cumplimiento obligatorio. ¿Qué significa cumplimiento obligatorio? Para todos los jueces o tribunales que pertenezcan al órgano judicial. Entonces, si ustedes encuentran jurisprudencia en las sentencias constitucionales plurinacionales, es lo más pesado que pueden encontrar.
¿Por qué? Hay jurisprudencia de los autos supremos y los autos supremos son emitidos a nivel judicial, ¿no? Por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero estos autos supremos solamente son referentes que nosotros podemos usar para algún caso en concreto. Ya son referentes, pero no de cumplimiento obligatorio. En cambio, las sentencias constitucionales plurinacionales sí son de cumplimiento obligatorio. Si tú Doctor, encuentras un caso similar al tuyo con una sentencia constitucional, listo, pare de contar. Con eso sería todo lo que tienes que hacer, presente desde sentencia constitucional y ninguna autoridad judicial va a poder desconocer esta interpretación, esa resolución emitida en una sentencia constitucional nacional. ¿Ya? Entonces, es muy pesado a tu pregunta, Saúl. Es una de las cosas más importantes que nosotros los abogados tenemos que ir manejando, las sentencias constitucionales plurinacionales. Gracias, doctora, doctorita, muchas gracias. A usted. doctora, Ya, entonces, sí, dígame. el tema también de las resoluciones del Tribunal Supremo, o sea, del Tribunal Constitucional Plurinacional, sus fallos son lo que dice la Constitución, ¿no ves? Inapelables, ¿no ves? O sea, no se puede, no tiene apelación, no se puede derogar, o sea, es de cumplimiento obligatorio, ¿no ves? Lo Correcto, que correcto. No hay más recurso que puedas tú plantear contra una sentencia constitucional plurinacional. No hay más. Ahí se acabó doctor, todos los recursos que la ley prevé, ¿no? Llegas al tribunal con cualquier tipo de acción, y eso es lo que les voy a pasar en una diapositiva diferente para que ustedes revisen. Pero las acciones más conocidas podrían ser las acciones de amparo constitucionales, ¿no? Que tienen reglas se tienen que cumplir reglas de subsidiariedad, ¿no? Que se tiene que cumplir todo lo administrativo y judicial previamente para poder activarse amparos constitucionales con ciertas excepciones, ¿no? Podríamos hablar mucho sobre aquello, pero ese es tal cual usted dice, señor Juan Carlos, que después de una sentencia constitucional plurinacional ya no hay otro recurso previsto por ley, ¿no? Ahí acaba. doctora, otra consulta. Ujú. ¿Qué mecanismo se ¿Vale? puede utilizar? ¿Una acción de cumplimiento o una sentencia cuando se vulneran los derechos? Sobre todo de los Eh, pueblos indígenas, ¿no? Que ahora estamos siendo vulnerados en todo nivel. Claro, tiene que irse con los presupuestos establecidos en la Constitución Política del Estado. Hay diferentes jurisdicciones, ¿no ves? La ordinaria, la jurisdicción de los pueblos indígenas originarios campesinos, la agroambiental, hay diferentes jurisdicciones, ¿no? Entonces, hay que activar los mecanismos que la ley prevé para ese tipo de jurisdicciones. Pero si se siguen vulnerando los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado, entonces podemos llegar a la acción que prevé la idónea para este tipo de casos sería una acción de amparo constitucional. Para eso, creo que Saúl me preguntaba el día de ayer si hay videos y todo. Yo les recomiendo ver los videos del doctor José Antonio Rivera Santibáñez, que habla sobre el amparo constitucional. Es excelente, es uno de un constitucionalista muy reconocido a nivel nacional, que tiene varios videos explicando, ¿no? Cuáles son los requisitos, cómo es la sustanciación de un proceso de amparo constitucional, para que ustedes sepan cómo ustedes pueden plantear las demandas, por ejemplo, perdón, las acciones de amparo constitucional no son facilitas. Realmente ahí tienes que pensarla 100 veces para ver cómo vas a exponer los fundamentos de hecho subsumidos a una norma, a un derecho, ¿no? Entonces, por eso cobran tan caro. Una acción de constitucionalidad puede valer hasta $5.000, $6.000. Depende de la complejidad que estemos hablando, porque justamente puede ser fácilmente rechazada si no cumple con estos presupuestos. Entonces, ahí es donde se hace un dominio muy,
muy amplio de lo que es la normativa, el ordenamiento jurídico y con una perspectiva constitucional, ¿no? Una especialización o eh, encontrar los fundamentos en la propia constitución política del Estado, ¿no? Y no solamente la constitución política del Estado, sino todo el bloque de constitucionalidad. Me refiero también a instrumentos internacionales ratificados por el país, ¿no? Que estamos hablando de declaraciones de los derechos humanos del hombre, puede haber algún tratado o un instrumento internacional específico que hable sobre, no sé, trata y tráfico de personas en materia penal o no sé, tantas situaciones que se pueden dar en nuestra materia, queridos estudiantes, que, bueno, pues ahí está justamente la pericia de buscar información y normativa aplicable y que puedan configurarse, ¿no? Si pueden conseguir un amparo constitucional, yo también voy a tratar de buscárselos, no es muy de fácil acceso, pero para que ustedes vean cuál es la estructura que se sigue y vamos a tratar de buscar uno que ya haya sido admitido, ¿no? Para que ustedes ya puedan familiarizarse con la terminología y para eso cada noche un ratito, una sentencia constitucional plurinacional, lean en sus celulares cualquiera del área que más les guste, vean, entren, descarguen y tómense una media horita, 45 minutos para leer y entender, ¿no? Que cómo es la interpretación. Eso les va a abrir la mente, les va a abrir la lógica aplicable en materia. Entonces, esa es la recomendación. Y finalmente, entonces, este recurso contra tributos, ya vamos a ver un poquito también cómo se va relacionando con el derecho tributario, ¿no? Porque el código, la rama de especialización va a ser el derecho tributario que se va a plantear contra, este es un mecanismo legal para impugnar y anular cualquier ley o disposición que va a crear, modificar o eliminar cualquier tipo de tributo. El tributo que puede ser eh, impuestos, pueden ser tasas, patentes o derechos o contribuciones, pero que sin haber cumplido con los requisitos o principios establecidos en la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, cuando hay esta procedencia, hay que revisar, estas sentencias constitucionales nos dan la luz para ver cómo se tiene que aplicar y poder conseguir que este recurso pueda dejar sin efecto estos tributos establecidos, ¿no? Porque van justamente en contra lo que dice la Constitución y un presupuesto en la prerrogativa que se tiene que cumplir es que todo tipo de tributo tiene que ajustarse estrictamente a lo que dice nuestra Constitución Política del Estado. ¿Ya? Y con eso, queridos estudiantes, habríamos terminado la materia. Eh, Como les digo, a ver si lo tengo ahorita. Esto. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Aquí se los voy a dejar esto de las acciones de defensa. Aquí está un poquito más específico de los plazos y notificaciones que les puede servir, ¿no? Es un resumen de todo lo que se ve en el amparo constitucional, por ejemplo, cuál es el objetivo, la naturaleza jurídica, cuál es el procedimiento, cuáles son los efectos de una resolución. Entonces, aquí está la acción de inconstitucionalidad que hemos visto, eh, la acción de protección de la privacidad, lo que antes se llamaba el habeas corpus, la acción de cumplimiento, con algunos ejemplitos, aquí se los pongo, las acciones populares, conflictos de competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya tenemos visto los procesos de nulidad y los procesos contra los tributos e impuestos. Entonces se los voy a dejar eso para que ustedes en el tiempo que tengan puedan también irlo repasando. ¿Ya? Con eso habríamos culminado, estimados estudiantes. Si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto. Si no, ya la licenciada ya damos por finalizada la clase. El material ustedes ya lo van a tener, las instructivas de los trabajos también. Ya saben, si hay alguna pregunta, con todo gusto les voy a responder, aclarar algún punto y con eso ya habríamos culminado con
con el temario previsto para nuestro módulo. Doctorita, disculpe, ya lo he escrito de Verónica y el mío para nuestros puntos Ah, extras. ex- Gracias. excelente. Ahorita todo un screen, permítanme para no olvidar. Perfecto. Muchísimas gracias, John. A usted, doctorita. Listo. A usted. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan buen fin de semana, el feriado largo. Aprovechen, descansen, revisen la noche.